restaurar el corazón endurecido, no es nadie más, no es el esposo, no es la esposa, no es nadie, no es ningún ser humano, solamente Dios es el único que nos ayuda a restaurar ese corazón endurecido. Él dice su palabra que Él nunca nos va a dejar, porque Él ama a la humanidad, ¿ya? Entonces nunca nos va a abandonar. Eh, y bueno, podíamos ver algunos textos claves como Jeremías 30:17, que dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Entonces, ahí es donde podemos ver como el amor de Dios siempre en su palabra para con nosotros, que somos pues sus hijos, que Él nos brinda esa protección, que Él es el que nos provee, que Él es el que nos protege, porque Él es el buen padre que vela pues por el bienestar de sus hijos, ¿ya? Él es el que siempre nos guarda de la mano del maligno, siempre es Dios. Amén. Entonces, esa es como mi aporte, hermano. Eso, muchas gracias. Está muy bien ese resumen. Muchas gracias por estar allí pendiente. Y con ese resumen iniciamos, compañeros. Tenemos hoy la enseñanza, el llamado a la restauración integral, sanidad más liberación. ¿Cuál es la restauración integral que Dios nos ofrece? La sanidad de los quebrantos del corazón y la liberación. Y quiero comenzar, compañeros, diciéndoles que este es el ministerio del Señor Jesucristo. Esta es la manifestación de la verdadera iglesia aquí en la tierra, la que ensancha el reino de los cielos. Comienza por aquí, con el ministerio del Señor Jesucristo, el cual fue ungido con el Espíritu Santo, con una gran misión. Entonces, indispensable Lucas 4:18. Lucas 4:18, precisamente el evangelista Lucas, el médico, que entre otras cosas es uno de los que más se mete a hablar del corazón como semejanza, como parábola de lo que Dios quiere hacer con el alma. Él pone una representación del corazón como núcleo fundamental del ser interior de cada uno de nosotros. Dios quiere venir a trabajar en ese corazón, como compartía la compañera. El corazón endurecido es un corazón que ha sido afectado, un corazón que ha sido hecho pedazos, que cuando de pronto subió al vientre o de pronto nació y vino a este mundo, los que lo debían amar, que son sus padres terrenales, los que lo debieron amar con todo el corazón, los que lo debieron proteger, los que lo debieron formar, no lo hicieron, no cumplieron con esas necesidades básicas de ese ser humano. Ese corazón nació y empezó a crecer desmenuzado, quebrantado, de tal manera que se pensaba una cosa, se sentía otra y se decidía otra. No sé si les ha pasado que uno a veces está tan afectado con alguien que primero dice dentro de sí, bueno, le voy a hacer el bien porque me da pesar, pero después usted viene y recuerda lo que él le hizo y se le daña, como se dice, el corazón y dice, no, mejor no le doy nada o ya no quiero compartir con él, y entonces cancela todo y así decide. Mire que la persona está fragmentada, es una persona afectada por una ofensa, quizá por algo que se le hizo en el pasado, por una mala experiencia con esa persona. A veces nosotros tenemos el corazón así, que pensamos una cosa, pero sentimos otra. Y eso también es, delante de Dios es hipocresía, porque delante de la persona yo le puedo mostrar una cara generosa, una cara amable, una apariencia, ¿cierto? Eso es lo que es hipocresía, una apariencia. Pero resulta que Dios está viendo lo que está adentro. Y lo que está adentro es queja, no querer tratarlo, que ojalá estuviera lejos, que cómo me hizo eso. Esas cosas pasan, compañeros. Es lo que Dios nos habla en la Biblia, porque Él hace un diagnóstico del corazón. Él sabe que los síntomas se manifiestan afuera, pero en el corazón Dios lo está viendo. Dios mira el corazón. Entonces, todos esos pensamientos Dios los está viendo. Y Dios sabe que esos son los quebrantos de su corazón. Esos pensamientos vinieron a la vida de una persona a endurecer el corazón por las experiencias primarias, lo que se llaman improntas o primeras experiencias.
todo lo que pasó desde el vientre, en la niñez, en la primera infancia, a los 0 añitos, a los 12 años, de la adolescencia, a los 12 años, hasta los 18, y ahí en adelante la adultez, todo lo que pasó en esos fundamentos con lo que el ser humano creció, es lo que se va a manifestar delante de la sociedad. Entonces, si esa persona creció sin padres, tiene una afectación. Si creció con uno solo, supongamos la mamá lo sacó adelante, qué bendición por esa madre, pero como no es el diseño de Dios, entonces esa criatura creció y creció con un faltante de papá. Y así también pasa, si el papá lo sacó adelante solo, batallando, la mamá los abandona, entonces también hay una afectación porque se salió del diseño de Dios, porque el diseño de Dios es padre y madre, van a proveer para ese hijo, van a proteger a ese hijo y van a formar a ese hijo, necesidades primarias. Entonces, cuando no se hace como Dios lo estableció y faltan alguno de los dos o los dos, o estando los dos, ninguno está presente en los momentos cuando el niño mal lo necesitó o la niña, entonces esa persona de todas maneras crece de alguna manera con los quebrantos del corazón. Y es que no fuimos a la escuela para ser padres, no nos enseñaron a ser padres, es una realidad, porque solo la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a ser padres conforme la voluntad de Dios, solo la palabra de Dios, y nosotros a la verdad estábamos apartados en otro tiempo de las cosas de Dios. Quizás estábamos en una religión, pero de estudiar la palabra de Dios nunca lo hicimos con conato, con disciplina, con dedicación, con hacer un discipulado, con acercarnos a Dios de esa forma, que es lo que Dios quiere. Nunca lo hicimos, entonces tiene esas repercusiones en nuestra formación de levantar una familia, en la formación y en el deseo de levantar una generación. Eso es muy serio, compañeros, y por eso hoy vemos muchos jóvenes que lo primero que la gente pregunta, ¿dónde están sus padres? Si vemos a alguien haciendo lo malo, un joven, un niño, ¿dónde están los padres? Lo primero que se pregunta, y es lo más tremendo, ¿dónde estarán sus padres? Porque de una el ser humano identifica el faltante conforme lo que está haciendo esa persona, ese joven, ese niño, esa niña, el faltante notorio cuando está haciendo algo indebido, lo primero que se pregunta, ¿dónde están sus padres? ¿Quién lo cuida? ¿Quién está pendiente de él? ¿Lo descuidaron? Porque aún el abandono, el descuido es una atadura donde se le da el derecho legal a Satanás para que destruya el camino y el propósito en esa persona, en ese jovencito, en esa jovencita, en ese niño, en esa niña. Son cosas que Dios nos permite conocer en su misericordia, en su gracia, los que ya estamos en Cristo. Entonces hay un llamado a ser restaurados porque toda persona es pecadora. No hay ni uno que no sea pecador, no hay ni uno que no sea llamado injusto. Dice la palabra que no hay ni siquiera un solo justo. O sea, todos hemos sido personas que nacimos con una semilla, la cual había que enseñarnos a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo sabíamos hacer de manera libre y espontánea. La semilla adámica, la de la desobediencia, la de la separación de Dios, vivíamos sin Dios, sin ley, éramos tercos, obstinados, vivíamos como mejor nos parecía. Entonces, así mismo levantamos familias. Entonces, mire que ese faltante de Dios en nuestra vida, la faltante de padres, entonces crecen familias distorsionadas, crecen familias con problemas intrafamiliares, crecen familias con faltantes de muchas cosas, con vacíos, y esos niños, esas niñas empiezan a buscar aceptación en las pandillas, donde, bueno, no lo quieren en su casa, venga, mijo, venga para acá, que acá le damos revólver, acá le damos plata, véngase que usted del combo, usted del parche, venga, métase acá, listo. Bueno, llegó donde los amigos que consumen sustancias psicoactivas, véngase que acá le proveemos, véngase hermano, si quiere váyase de su casa, ¿no? ¿Por qué le hacen eso? Eso es injusto. Y afuera el diablo lo recibe, afuera las amistades lo reciben y le dicen, véngase para acá, venga, fume esto, venga, métase esto, véngase a la rumba con nosotros, deje esa casa, abandone esa casa. Entonces eso es lo que va a encontrar en la calle, muchas de esas cosas.
porque la persona fue rechazada en casa, la persona no tuvo atención en casa, no tuvo padres pendientes, y muchos de ellos crecieron en rebeldía, crecieron percibiendo injusticia, y todo eso son las manifestaciones de un corazón quebrantado. Entonces, bajo esa introducción, compañeros, dice, Dios está activamente llamando a los corazones endurecidos para sanarlos. Recuerde, el corazón endurecido es el que ha sido afectado con rechazo, con abandono, con soledad, el que ha sido aislado, el que ha sido perseguido, el que ha sido violado, el que ha sido maltratado. Son cosas que afectaron y endurecieron el corazón del hombre. El corazón se volvió duro y pesado. Empezaron a generarse un diagnóstico. Dios da ese diagnóstico y Dios dice que del corazón nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, del corazón. Y si hay un corazón afectado con esas primeras experiencias tan malas en su niñez, de seguro va a manifestar todos los síntomas en su juventud y en su adultez. Entonces, por eso vemos la muerte de gente joven, el desvío de gente joven, el desvío de niñas, el desvío de niños. Vemos el crecimiento en desobediencia, en rebelión, en rebeldía. Son siembra de sus padres, son el reflejo de sus padres. Entonces, ninguno estamos exonerados. El compromiso es levantar familias en Dios con los valores y principios del reino de los cielos. Si queremos, Dios nos ofrece eso. Si no queremos, ya vemos los resultados en la sociedad, ya lo vemos. Como quiera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, vemos el reflejo de lo destruido y en lo deteriorado que está la familia, divididas en problemas. Asimismo, la sociedad lo refleja porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces hay alguien que hay que restaurar y hay que comenzar desde casa, hay que comenzar desde nosotros, desde nuestra propia familia, y eso se manifestará en la transformación de la sociedad. Pero eso se trata este pasaje. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo, el que trae orden, el poder de Dios, el amor de Dios está en el Espíritu Santo. Y le termino de leer que Dios está activamente llamando a los corazones endurecidos para sanarlos y transformarlos. Necesitan intervención divina, necesitan la intervención del médico del alma y del cuerpo. El corazón endurecido necesita acatar este llamado, escuchar este llamado a la restauración que Dios está haciendo. Como un padre amoroso envía a su hijo para traer buenas noticias de paz, de libertad, de sanidad, de gozo, así está Dios llamando a las personas al evangelio. Entonces Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para propósito, objetivos claros del ministerio del Señor Jesús. Primero, para dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Quinto, a poner en libertad a los oprimidos. 5 cosas importantes que Cristo viene a hacer a nuestra vida. Dar buenas nuevas a los pobres. Dar, mire que Dios es Dios de dádivas. Él es el Padre de toda dádiva. Dar salvación por medio del conocimiento del Evangelio. La buena noticia la trae el Evangelio de Jesucristo, que ya no hay que pagar por los pecados. Ya hay alguien que dio su sangre, que pagó en la cruz del Calvario por el pecado de cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza adámica. La lleva Cristo en la cruz y Cristo la destruye en la cruz, y en su muerte es el fin del hombre de pecado, de la naturaleza pecaminosa, y en su resurrección todo aquel que crea en toda esa obra tendrá una nueva vida por la fe en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva. El pobre aquí representa, es una parábola, es algo hipotético. El pobre, usted sabe que el pobre tiene necesidad, depende de las dádivas para comer, depende de lo que encuentre en el camino, tiene muchas necesidades, no puede sostenerse. Aquí el pobre
en la parábola se asemeja a la persona que necesita de Dios. Así como el pobre necesita la dádiva de la gente, así el pobre en el espíritu necesita de Dios, depende de Él, no se mueve si no es por Él, no come si no está delante de Él, precisamente depende de Dios. Ese es el pobre, ese es el pobre el cual está hablando allí. El pobre en espíritu, el que necesita de Dios, el que depende de Dios, el que ora para salir, el que ora cuando llega, el que ora para comer, el que ora para pedir dirección, el que suplica por ayuda. Ese es el que depende de Dios, el que está conectado con Dios, de que desea estudiar su palabra. Ese es el pobre del cual habla aquí. A ese pobre que necesita de Dios, a ese Dios le da las buenas noticias de que su pecado ha sido perdonado en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa es la buena nueva para el que busca de Dios de esa forma. Segundo, Dios envía sanidad, sanidad, vendaje. Claro, porque los quebrantados de corazón son los que han sido hechos los corazones pedazos, que sus emociones están por un lado, su pensamiento está por otro y sus decisiones son otras. Esa gente ha sido desmenuzada, ha sido destruida en su interior. Quizá un familiar, sus propios padres, o lo violaron, lo maltrataron. Esa gente crece con una amargura en el corazón, que su corazón está deshecho. Si sufrió un engaño, una traición de alguien que usted quería mucho, una decepción de alguien que usted esperaba mucho de él o de ella, el corazón se desmenuza, se destruye en pedazos, es decir, se divide, como cuando un rayo, hay una rama bien firme y viene un rayo y le cae, entonces separa, la desgaja, la separa. Así es el quebranto del corazón, de alguien que te ofende, de alguien que te hiere, entonces queda desgajado. ¿Y cuál es la restauración? La intervención de Dios para coger ese corazón, esa alma y volverla a unir, para que piense una misma cosa, sienta una misma cosa y decida una misma cosa. Es decir, sea integral. Eso es lo que Dios quiere, que seamos guardados irreprensibles para la venida de Cristo en espíritu, alma y cuerpo. El Dios de paz nos viene a unirnos, porque el corazón quebrantado, el corazón que ha sido hecho pedazos por el sufrimiento y el dolor de la niñez, por el sufrimiento y el dolor del abandono en la adolescencia, por ejemplo. Entonces, la persona creció con mucha percepción de injusticia, creció con mucha aborrecimiento, con odios, con rencor en el corazón, con falta de perdón. Eso sí que hay sobreabundancia, ¿o? Y dice la palabra que el que no perdona, él tampoco será perdonado. Entonces, son claves para identificar de que muchos de nosotros tenemos quebrantos en el corazón. No nos salvamos ni uno, dice la palabra. Todos hemos tenido quebrantos del corazón, pero Cristo Jesús nos ha venido a sanar ese quebranto del corazón. Eso no lo sana ni psicólogos, no lo sanan. Gloria a Dios por la ciencia que nos ha dado, por las profesiones, pero no hay medicina para el corazón, el alma me refiero. Solamente el que la creó, el que la diseñó, el que la vino a salvar del pecado, es el único que la puede sanar. Solamente Cristo. Y Cristo le llama a las almas ovejas. Las llama, él se llama pastor de las ovejas, de las almas, de los corazones de los seres humanos, para cuidarlos, para restaurarlos, para sanarlos, para darles dignidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted comprenda? La importancia de la sanidad de los quebrantos del corazón. Tercero, a pregonar, es decir, en público predicar libertad a los que han sido oprimidos, a los que han estado en cárceles, en prisiones, cautivos que no podían salir de allí. Claro, por ejemplo, el que no ha perdonado está en una cárcel, está cautivo en ese pensamiento, se le ha venido a predicar, se le ha venido a enseñar para que salga de allí, para que sea libre y pueda perdonar. Eso es lo que Cristo quiere y nos ha enviado a enseñar. Claro, nos enseña a través de estos escenarios de aprendizaje para que uno salga de allí y vea la realidad de las cosas. Entonces, quiero, compañeros, que comprendamos todos estos detalles y todo esto es fundamental en la medida que podamos darle aprecio, que podamos darle valor a lo que Dios está haciendo. Yo sé que usted llega cansada, que usted llega cansado, hermanos, compañeros, pero lo que Dios nos enseña
a través de la palabra lo hace como un padre, que lo hace por nuestro bien. Vean, no me mire a mí, porque yo tengo debilidades así como ustedes. Lo importante es la palabra que Dios envía. La Biblia dice que Él envió su palabra y los sanó. Lo vimos hace 8 días. Él envía su palabra y los sanó. Hubo un centurión romano que ni siquiera era del pueblo de Dios y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Di la palabra y mi siervo sanará. Voy a pedirle a Jesús, un centurión, que le sanara a su siervo, que por favor lo sanara porque estaba muy enfermo y se iba a morir. Entonces él le vino a decir: vea, yo soy hombre de autoridad, le dijo ese comandante, ese general, esa autoridad, ese soldado romano, le dijo: vea, yo soy un hombre que ha sido puesto en autoridad y yo le digo a un soldado que vaya y él va, le digo a un soldado que venga y él viene. Y le dijo: entonces usted diga la palabra, que si usted dice que mi siervo es sano, yo le creo y mi siervo va a sanar. Y así se maravilló Jesús de tanta fe que tenía este centurión, que él creía en la palabra, él creía en la autoridad de Jesús, él creía en que Jesús era el todopoderoso. Entonces, mire que lo que tenemos que comprender, compañeros, y es precisamente este detalle y es la fe, es el respeto a las cosas de Dios, el compromiso, la dedicación a las cosas del Señor. El tomar en serio a Dios nos hace derechosos a su reino, a su justicia. Entendamos eso, compañeros. Dios no va a venir a aparecérsele y a decirle: venga para mi reino, venga, venga, hagamos esto, hagamos lo otro. No, Dios espera que usted tome la decisión, porque ya la iniciativa la tuvo Él en la cruz. Ya Él dio el primer paso de amor. Él le amó, le mostró su salvación, le expresó su amor en la cruz. Usted y yo nos tenemos que decidir, no por una religión, sino sentarnos a leer y a estudiar la Biblia, a orar y a pedirle a Dios que nos conecte con Él y Él se manifestará. Dios se manifiesta. Entonces, vista a los ciegos. Quiere decir que nosotros antes no veíamos, es una parábola. Antes no veíamos, es como el ciego, hay que guiarlo, hay que ayudarle, depende de otros para poder llegar a sus destinos. Esa parábola se aplica en que nosotros somos, de alguna manera, tenemos un velo espiritual que no nos deja ver. El corazón endurecido es parte de la ceguera espiritual que no nos deja que el Evangelio nos perfore el corazón y nos transforme. Entonces, ha venido a dar vista, Él nos ha venido a sanar, que entendamos el reino de Dios. Eso es darnos vista, a poner en libertad de las opresiones. Claro, uno es oprimido por todo lo que le pasó en el pasado, por lo que está viviendo en el presente, por las relaciones interpersonales, las discusiones en la familia, en el trabajo, con los compañeros, con los amigos, las discusiones, las contiendas. Todo eso nos oprime, nos carga. A veces vamos al cuarto, a veces vamos a nuestro lecho para dormir y allá estamos oprimidos, estamos cargados, estamos como con un peso aquí en el pecho que nos preocupa, algo pendiente en el trabajo, algo pendiente en el ministerio, algo pendiente en donde sea. Son opresiones de las cuales Dios nos ha dicho: les he venido a dar descanso, les he venido a dar reposo, les he venido a dar paz. Eso es. Los he venido a libertar precisamente esa opresión que las tinieblas ejercen sobre todos y cada uno de nosotros. Entonces yo deseo que ustedes comprendan que, como un ejemplo cotidiano de esta parte de Lucas 4:18, hagan de cuenta un psicólogo o un trabajador social que presta su servicio en un centro de rehabilitación donde hay personas con adicciones, y él decide no solamente hacerles terapia, o sea, no solamente transmitirles su ciencia, lo que Dios le dio, sino que también le brinda esperanza, motivación para que superen su situación, los va a ayudar emocionalmente a sanar sus heridas y les va a ayudar a renovar su mente. Ese es el enfoque como un trabajador social, el esfuerzo de un psicólogo, y se enfoca en que la persona le sea devuelta su dignidad, que por el tema de la adicción, pues él se retrae, él busca lugares apartados, el que tiene adicción, el que tiene este tipo de problemas, se esconde, busca lugares oscuros, y si hay alguien que le ofrece esa libertad, esa opresión de esa adicción, esa persona va a ser auxiliada. Es lo que Cristo Jesús
vino a hacer a la tierra. Cristo es ese sanador, es esa persona que con amor vino a buscar lo que se había perdido. Mire que en Lucas 5, 12 y 13 habla de un hombre que tenía lepra. Claro, el leproso en el tiempo de antiguo a él lo llevaban fuera de la ciudad y lo aislaban de todo mundo. Él perdía la dignidad, no era digno de estar en sociedad porque estaba enfermo. Estaba con una enfermedad altamente contagiosa, entonces los apartaban y los echaban fuera de la ciudad. Y Cristo vino a buscar a esas personas. Entonces en Lucas 5:12, Él no solamente viene y cura la enfermedad física de la lepra, sino que también restaura la dignidad de la persona. Cuando lo sana, Él les dice, vaya, muéstrese a los sacerdotes, vaya, muéstrese a la gente lo que Dios ha hecho con usted, le devolvió su dignidad, lo restauró a la sociedad, lo restauró en su dignidad y le dio una posición nuevamente como parte de la sociedad, le quitó el estigma social que tenía, espiritual, que lo había tenido aislado y que lo había tenido marginado, privado de la libertad que ahora Cristo le había venido a dar. Entonces es un ejemplo cotidiano y un ejemplo bíblico que les puedo compartir. Asimismo, mire compañeros que tenemos Hechos capítulo 10 versículo 38, dice, cómo Dios ungió la unción, el poder de Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo. Ojo que aquí está nuestro objeto social, compañeros. Cómo Jesús anduvo, andaba por el camino, donde quiera que iba. Primero, haciendo bienes. No está hablando de bienes materiales, sino buscando bienestar social, bienestar comunitario. Él estaba procurando la paz, reconciliar al mundo con Dios, volverlos a unir porque habían separado por el pecado y la desobediencia del hombre. Cristo viene a pagar por la maldad del hombre y viene a restaurar para que el Padre y el Hijo sean uno. El Padre con sus hijos viene a unir lo que se había perdido, a unir lo que se ha separado, viene a reconciliar al mundo. Sí, bien pueda mi hermana Paola Victoria con su intervención. Gracias, mi hermano. La palabra de Dios dice, Oseas 11:4, con cuerdas humanas los conduje y con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Mire que Dios es tan lindo que con sus lazos de amor nos envía a alguien a predicarnos. Y esa palabra es el alimento que nos brinda con ese amor para que conozcamos de Él y lleguemos a ese camino de la vida y la verdad que nuestro Señor Jesús nos ofrece. Y pues yo no entendía cuando decía los lazos de amor. Y los lazos de amor es cuando Él te envía a alguien a predicar, cuando Él te envía ese alimento espiritual para tu alma. Y muchas veces uno lo rechaza y la gente venía y le hablaba a uno y le decía, no, estoy ocupado ahora, no tengo tiempo. Pero mire, los lazos de amor de Dios son inquebrantables. Eso, muy bien, muchas gracias, así es. Gracias por ese aporte. Entonces, mire que Cristo viene de parte de Dios ungido con el Espíritu Santo a hacer bien, a procurar el bienestar social, dando a conocer a Dios como Padre. Claro, como no tuvimos Padre aquí en la tierra, pues Dios nos da uno. Dios es uno, Él nos adopta, dice que el Espíritu de adopción, Él nos adopta y nos hace parte de su reino y del cuerpo de Cristo. Entonces, no es que ya vamos a rechazar nuestros padres terrenales, sino que ahora tenemos un Padre que trasciende nuestros padres terrenales, que nos llena de amor para poder perdonar a nuestros padres terrenales si es que tenemos carga contra ellos. Paga Él en la cruz por todas las ofensas que se causaron y el daño que se le causó al alma y al corazón, y Él nos permite perdonar y amar a nuestros padres, porque muchos fueron guerreros, muchos lo dieron todo por nosotros. Es de justicia que así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, nosotros también perdonemos las mínimas cosas del pasado, que eso son cosas mínimas para lo que Dios nos perdonó. En ese plano se lo quiero poner. Entonces, haciendo bienes, procurando el bienestar social, el bienestar comunitario y dando a conocer a Dios como Padre, es una de las misiones que Cristo tenía aquí en la tierra, dar a conocer a Dios como Padre, y tenía un compromiso social y comunitario de siempre hacerle el bien a la comunidad. Multiplicaba los panes, los que de ellos estaban enfermos, los sanaba, los que tenían espíritus inmundos, los sanaba,
y asimismo él venía sanando a los oprimidos. Mire las opresiones por el diablo. El diablo es el que viene a oprimir a la gente allá en lo íntimo, en su corazón, la viene a perturbar, a poner ansiosa, a poner desesperada, a poner estresada. Usted no ha visto que a veces usted se pone a maquinar y se le va calentando la mente, se le va calentando el humor y usted termina peleando con esa persona y mire que empezó todo con una maquinación, con darle vueltas a lo que pasó y cómo me hizo eso. Y todo ese es el trabajo que hacen las potestades de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, en los aires, para que uno sea influenciado y hayan contiendas en el hogar, hayan divisiones en el hogar y hayan de todo tipo de cosas en el hogar. Hay que ser entendidos en lo espiritual. Adelante, mi compañera Maritza. Cristina creo que tiene la mano levantada. Amén, hermano. Quería aportar acerca de los corazones endurecidos, que debe de ir acompañado para poder ablandar ese corazón con la palabra, con amor. Quería dar como una especie de testimonio. Mi papá falleció hace poco y mi papá en el tiempo de la pandemia Dios lo trajo acá a la casa y él llegó con un corazón como muy endurecido. Y yo un día ya le pregunté, después de un tiempo que él estuvo acá en la casa, empezó a escuchar prédicas, se le empezó a dar ese amor del Señor. Yo le dije, papá, ¿usted alguna vez se ha sentido amado? Me dijo, no, mija, yo nunca me he sentido amado. Apenas ahorita que estoy acá en su casa, es que siento como ese amor de Dios, porque siempre me han querido, es por interés, por lo que les pueda dar. Entonces, mire que esos corazones que están como tan endurecidos es por esa falta como de ese amor y Dios dice que nos ha dado ese amor para nosotros poderle dar amor a las otras personas. Ese es el aporte, hermano. Gracias. Eso, muchas gracias, mi hermana, por ese testimonio. Eso es muy importante. La gente está descargada por las afectaciones del pasado, por las malas experiencias con la gente. Pero mire que Dios tiene misericordia y nos empieza a ablandar si nosotros damos testimonio de ese amor también. Y mire, aquí en este ejemplo de este pasaje, de este llamado a la restauración de Hechos 10:38, es como un médico que es experto en su ciencia y es enviado a trabajar como misionero a una zona rural, digámoslo, donde no hay servicios de salud, donde no se presta auxilio y ayuda, donde hay pobreza extrema. Lo que hacen los médicos cuando van, por ejemplo, a lugares remotos del África, como misioneros, a prestar ese trabajo. Entonces, mire que no solo atienden las enfermedades físicas de las personas, sino que también les ofrecen consuelo y apoyo emocional. Ellos van allá llenos de amor, Dios los envía a muchas personas como misioneras, por ejemplo. Entonces, trabajan en libertar a la gente de la desesperanza y del temor que los está oprimiendo por su pobreza, quizás, por la cultura donde viven, por la situación que se vive. Entonces, así mismo es Jesús. Jesús viene del reino de los cielos a un lugar remoto, a la tierra, y viene a salvar de la opresión, viene a dar lo mejor de sí, viene a hacerle, perdón, bien a la gente. Mire que en Lucas 13, del 10 al 17, hay una historia de una mujer encorvada. Dice que por 18 años ella andaba doblada, y describe la escritura que ella había sido oprimida por un espíritu maligno que la tenía así encorvada, enferma, por 18 años. Y Jesús, cuando la ve, viene a ella y la libera. Se endereza su cuerpo porque Cristo Jesús la hace libre de ese espíritu maligno que la había tenido oprimida, es decir, enferma durante 18 años, imagínese. Y Cristo viene y le hace, busca ese bienestar, busca libertarla de la opresión de las tinieblas y le devuelve la libertad física, le devuelve la dignidad, porque ya 18 años ya se creía una persona discapacitada sin solución aquí en la tierra. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le devuelve su dignidad, su identidad como creación de Dios, como hija de Dios, la liberta del espíritu inmundo, de la opresión y la lleva a la libertad, a una sanidad extremadamente
llena de misericordia, de amor y de gracia. Entonces, quería dejarle ese ejemplo porque hay gente oprimida durante muchos años de su vida. Este es un ejemplo en Lucas 13, 10 al 17. Es un ejemplo de una mujer que estuvo enferma por 18 años con un problema de salud fuerte por un espíritu maligno. Pero Cristo viene a su vida y la cambia, la transforma. Entonces, quería como dejarle esa parte, compañeros, dejarle esa parte muy clara porque hace parte de lo que Cristo ha venido a hacer a nuestra vida. Y quiero terminar con este pasaje, compañeros, dame un momento, que se nos salió del... Quería terminar con Hechos 3:19 al 21 que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Qué vivió esta mujer encorvada por 18 años? ¿Qué es lo que vivió ella por 18 años? Una opresión por una enfermedad y se le atribuye a que fue un espíritu inmundo. Pero cuando Cristo viene a su vida y ella entrega su vida a Cristo Jesús, ella vive un tiempo de refrigerio, un tiempo de restauración, un tiempo de paz. Entonces sigue diciendo, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas y que ha sido desde tiempo antiguo. Entonces, compañeros, un hombre, por ejemplo, que está viviendo de una forma desordenada, causando sufrimiento a su familia, que quizá entró a la adicción de las drogas, entró a la indigencia y de un momento él hace un análisis y decide que esa vida no es la vida que él debe de llevar, que la vida que él debe de llevar es una vida disfrutando de su familia. Entonces hace un análisis y vuelve en sí, y él decide arrepentirse y decide empezar a cambiar. Entonces por eso comencé con Hechos 3:19, arrepentíos y convertidos, dos cosas que usted y yo tenemos que hacer y que hizo esta persona en esta historia. Arrepentirse, está acá, es todo lo que pasó, lo del pasado. Reconocer, confesar, reconocer mi pasado, confesarlo, arrepentidos. Convertir es identificar, habiendo reconocido, y empezar a andar en los caminos de Dios. Dios le va a enseñar la mejor vida que puede vivir y Dios le va a enseñar para que no vuelva atrás. Entonces, yo me arrepiento de todo lo pasado, Cristo lo paga, pero el compromiso está en el presente de que yo de ahí en adelante voy a empezar a aprender de Dios a través de su palabra y voy a dejar que Él me transforme, que Él me sane, que Él me liberte. Esa es la conversión. Entonces, arrepentimiento lo de atrás, renuevo mi manera de pensar para luego cambiar mi manera de vivir hacia el futuro. Entonces, voy a empezar a cambiar. Y esto es lo que hizo esta persona en esta historia. Hizo un análisis y empezó a pedir que lo ayudaran, empezó a buscar su familia, empezó a buscar ayuda y empezó a pedir perdón a los que habían sido afectados por su pasado, por su tiempo de adicción en las drogas. Toma decisiones ahora sí irresponsables, experimenta profunda paz y viene un tiempo de refrigerio a su vida, que es reconciliación de todo lo que había perdido antes por cuanto estaba en el mundo y las drogas. Y ese ejemplo es el que le pasó al hijo pródigo en el Nuevo Testamento. Un hijo que pidió la plata de su herencia, se fue de la casa a gastarse todo lo que le habían dado, perdidamente en trago, en rumbas, y cuando ya quedó en ruina, regresó a la casa de su papá. Y vino porque hizo un análisis también esta persona. Yo aquí muriéndome de hambre, teniendo un papá bueno, teniendo un papá amoroso que me va a recibir, yo mejor vuelvo a la casa de mi padre. Restauración, está hablando de restauración. Vuelvo a la casa de mi padre
y yo ya vengo con deseo de obedecerle, ya vengo a sujetarme, ya viví el proceso y Dios me lleva nuevamente. Entonces el hijo pródigo es llevado nuevamente a la casa del padre y el padre ya lo estaba esperando con brazos abiertos. Ese es Dios representando a Dios, dándonos una nueva oportunidad. Qué bueno, hijo, porque regresaste. Entonces lo viste, lo baña, le cambia el vestido, le da el anillo, le da comida, ¿sí ve? Empieza Dios a proveerle porque regresó a la voluntad de Dios, porque regresó al seno de su padre, donde va a ser provisto, donde va a ser protegido y donde va a ser formado, porque el hijo pródigo en Lucas 15, 11 al 32 habla que él viene arrepentido y viene ya con deseo de convertirse. De hecho, él dice, volveré a la casa de mi padre y me haré como uno de sus jornaleros. Él vino a obedecer, se humilló, se humilló. Ese es el proceso de restauración integral. Ese es el proceso de restauración integral delante de Dios. Imagínense que ahora estamos bendecidos. Imagínense cuando regresemos a esa relación con Dios de obediencia, ¿cuánto no nos dará? ¿Cuánto no nos va a restaurar? Cosas que se perdieron cuando estábamos en el mundo, las ha guardado para aquellos que regresan al camino de su voluntad en Cristo Jesús. Quería terminar con esa parte, compañeros, aunque nos quedó faltando profundizar un poco más en este texto del llamado a la sanidad interior en Hechos 3, 19 al 21 y en Efesios también estaba de capítulo 4, del 31 al 32, donde ya la práctica de aprender a despojarnos de la amargura y lo demás y ya seguir con la otra parte de la semilla, porque este es del corazón endurecido, del corazón que se ha divorciado, que se ha afectado. Vimos ejemplos como el divorcio, es un diagnóstico de la dureza del corazón y de la afectación del corazón, pero Dios quiere venir a restaurar esas personas, quiere venir a sanarlas, a llevarlas a la libertad. Entonces, quería como dejarle esa enseñanza de parte de Dios y que yo también soy el primero que estoy aprendiendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les siga bendiciendo. Que tengan una excelente semana en el amor de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en todas las cosas que emprendan y que usted siempre sea íntegro, íntegra delante de Dios para que Dios siempre lo respalde, la respalde y los bendiga siempre en Cristo Jesús. Excelente noche y no sé si está por allí la compañera Rosamelia que nos va a despedir en oración. ¿Estás por allí, mi hermana Rosa? Creo que no la veo conectadita. Mi hermana Maribel, si nos puede ayudar a despedirnos en oración, le agradezco mucho. Si estás por allí, mi hermana Maribel, gracias. Amén. Gracias. Bendito Dios y Padre Santo, en esta noche te damos gracias, Padre Precioso, por esta gran enseñanza, Señor, que has dispuesto para nosotros. Bendito Padre, que seas tú, Señor, llenándonos esta semana, Padre Santo, de tu palabra, dándonos y abriendo nuestro entendimiento, Señor, dándonos de tu sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, Dios, que es la que siempre, Padre Santo, nos das para hacer el bien con el otro, bendito Padre. Yo bendigo a cada servidor de la fundación, a cada familia, bendito Padre, que seas tú llenándonos, Señor, de tu gracia, de tu amor, bendito Padre, para con el otro, bendito Dios, que seas tú, Señor, colocando en nuestros corazones el querer como el hacer para tu buena voluntad, Dios del cielo. Bendice, Señor, a la vida del hermano Cristian. Damos gracias por su vida, Dios, por esa disposición que siempre tiene, bendito Padre, para dar de lo que él tiene, de lo que tú le has enseñado, Padre precioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de gran bendición para todos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias.